que hemos previsto. Estamos en el punto 3, elementos básicos de la rendición de cuentas. Los puntos 1 y 2 ya fueron desarrollados y están disponibles en el campus virtual del SICAFIP. Para los que tengan interés en ver el material que se encuentra allí, ya lo tienen disponible. Bien. El punto 3, elementos básicos de la rendición de cuentas, como ustedes visualizan, considera los cargos de responsabilidad, descargos de responsabilidad, saldo de responsabilidad, importancia del control del movimiento de fondos, los resúmenes bancarios y la conciliación, importancia del control de la ejecución presupuestaria. Esto, entonces, está, ¿no es cierto?, previsto para casi todas las rendiciones de cuentas que el tribunal debe examinar. Por ahí, con relación a la cuestión de la ejecución presupuestaria, rendiciones como, por ejemplo, correspondientes a subsidios, no consideran este aspecto, ¿no? Pero sí las rendiciones correspondientes a la administración provincial y también, por supuesto, a la administración municipal. Para contextualizar el tema, como habíamos visto en el punto 1, a la derecha tenemos, ¿no es cierto?, que de acuerdo al artículo 133 del inciso 1 de la Constitución Provincial, corresponde al Tribunal de Cuentas examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas para aprobarlas o desaprobarlas. Y ese mismo artículo obliga a todos aquellos que administren caudales públicos a presentar las rendiciones, ¿no es cierto?, ante el Tribunal de Cuentas. El tribunal se vale de las fiscalías de cuentas para, ¿no es cierto?, llevar a cabo ese examen, ese estudio, ese control de las rendiciones. Como vemos ahí, las lupas, ¿no es cierto?, se enfocan en los ingresos de fondos públicos que rinden los cuentadantes y, por supuesto, también en los egresos que los cuentadantes tienen que respaldar, documentar ante el Tribunal de Cuentas. También habíamos visto en el punto 1 un concepto, una definición de lo que en definitiva es una rendición de cuentas. Decíamos un conjunto de estados financieros, registros contables y documentación respaldatoria sobre la percepción e inversión de fondos públicos que deben presentar los cuentadantes para el examen y juzgamiento por parte del Tribunal de Cuentas. Y un estado financiero no es otra cosa que lo que podemos visualizar más abajo a modo de un escrito a mano en un pequeño papel, donde hacemos referencia a una situación inicial de la rendición de cuentas. Esto es un saldo al inicio que puede tener el cuentadante o los cuentadantes, los ingresos que percibieron a lo largo de un periodo, los egresos que realizaron de esos fondos públicos a lo largo del mismo periodo que rinden, y por supuesto al cierre de ese periodo que rinden el saldo, ¿no es cierto?, de responsabilidad final de esa rendición. Elementos básicos, entonces, en toda rendición de cuentas. Hablamos técnicamente de cargos de responsabilidad, de descargos de responsabilidad y de saldos de responsabilidad. Tratamos de darle una definición a cada uno de estos elementos básicos, como por ejemplo, los cargos de responsabilidad son los importes de dinero público
recibidos por los cuentadantes que deben considerar como ingresos en la rendición de cuentas. Los descargos de responsabilidad son los importes de dinero público erogados por los cuentadantes que deben considerar como ingresos en la rendición de cuentas respectiva. Mientras que los saldos de responsabilidad son las sumas de dinero público que quedan en poder de los cuentadantes y por las que estos se encuentran obligados a rendir cuentas en el futuro. Y tenemos saldos de responsabilidad al inicio, que es el dinero remanente de una rendición inmediata anterior, y el saldo de responsabilidad al cierre, que es el dinero remanente o excedente que pasa a la próxima rendición. Estos conceptos dan lugar a lo que nosotros denominamos movimiento de fondos. Como podemos observar allí, algo muy simple, muy sencillo, de sentido común. Por ejemplo, en la alternativa 1, los cuentadantes no tienen saldo de responsabilidad al inicio, tienen 0. Sí, por supuesto, tienen cargos de responsabilidad de fondos que han recibido, fondos públicos obviamente, ¿no es cierto? Y descargo de responsabilidad por el mismo importe. Por lo tanto, al cierre de esa rendición que practican, no les queda saldo alguno de responsabilidad. Sería una única rendición que presentan al tribunal, por ejemplo, por un subsidio que pudieran haber recibido e invertido, ¿no es cierto? En la alternativa 2 vemos que sí, los cuentadantes tienen un saldo de responsabilidad al inicio de 50 pesos. A lo largo del periodo que rinden, recibieron 100 pesos más y también, ¿no es cierto?, en ese periodo rinden por 150 pesos. Por lo tanto, tenemos allí, ¿no es cierto?, también al cierre de esa rendición un saldo de responsabilidad neutro o igual a 0. Y en la tercera alternativa que tenemos allí, se da, ¿no es cierto?, la situación en la que también los cuentadantes tienen un saldo de responsabilidad al inicio, reciben más fondos públicos a lo largo del periodo que rinden por 100 pesos y descargan 120 pesos. Por lo tanto, al cierre de esa rendición, les queda un remanente, un excedente de 30 pesos. Por ese importe, en el futuro deben llevar a cabo una rendición de cuentas al tribunal. Entonces aquí vemos cómo se da esto del movimiento de fondos y cómo juegan estos conceptos de cargos, descargos y saldos de responsabilidad, que siguen una lógica, ¿no es cierto?, que no resulta muy compleja en aplicarla. Bien. Acá hacemos un poquito más sofisticado el movimiento de fondos. Esto, por ejemplo, es propio de la administración provincial, un movimiento de fondos que suelen utilizar y aplican cotidianamente las fiscalías que trabajan en la administración provincial, pero que sigue estos mismos principios: ingresos, egresos y saldo de responsabilidad. Así que esos mismos conceptos que hemos trabajado anteriormente se aplican en todos los casos. Lo mismo, por supuesto, en el orden municipal. Ya hablamos en este caso, ¿no es cierto?, de rendiciones trimestrales. Y en el caso de subsidios y subvenciones, lo mismo. Bien. Ese movimiento de fondos tiene una estrecha, directa relación con instrumentos bancarios, que son los extractos y la conciliación. Extractos o resúmenes bancarios, comprobantes emitidos por el banco,
donde los cuentadantes tienen abierta la cuenta bancaria que rinden. Su análisis cruzado con los registros de los cuentadantes es esencial en el estudio de la rendición de cuentas. Entonces, los resúmenes bancarios proporcionan, ¿no es cierto?, son proporcionados por el banco. En este caso, el agente financiero de la provincia es el Banco Macro. Es un instrumento que viene de una tercera parte que precisamente es el banco. Por eso es muy importante cruzar los datos de los extractos bancarios con los registros que nos presentan los cuentadantes para verificar allí, ¿no es cierto?, el grado de coincidencia o no que arroja este cruzamiento entre los registros de los cuentadantes y los resúmenes bancarios. Por lo tanto, no podemos dejar de mirar, dejar de analizar los extractos bancarios, porque allí están los verdaderos y reales movimientos que tienen los fondos públicos que se encuentran a cargo, ¿no es cierto?, de los cuentadantes. Y la conciliación bancaria también debemos analizarla porque allí, ¿no es cierto?, se detallan las diferencias entre el movimiento de fondos registrado por los cuentadantes y lo registrado por el banco en la cuenta bancaria que se rinde. Por lo tanto, debemos verificar la consistencia de la conciliación bancaria que presentan los cuentadantes, porque allí, como bien lo indica el párrafo que recién leímos, precisamente se explican las diferencias, ¿no es cierto?, existentes entre los registros de los cuentadantes y lo que nos indican los resúmenes bancarios. Ahí aparecerán los cheques entregados por los cuentadantes, pero no pagados por el banco, los depósitos registrados por el banco, pero aún no considerados por los cuentadantes. En fin, podemos, ¿no es cierto?, analizar allí las causas de las posibles diferencias que pueden existir entre lo que nos rinden los cuentadantes en materia de cargos y descargos y de saldo de responsabilidad y lo que indican esos resúmenes bancarios. Así que entonces, cruzar los extractos bancarios con la información de cargos y descargos y saldos que nos indican los cuentadantes en su rendición y también verificar en la conciliación bancaria el grado de consistencia de la misma. Bien, otro aspecto que sería de aplicación para la administración provincial y municipal, como decíamos antes, es el de la ejecución presupuestaria. Todos sabemos que tanto el Estado provincial, la administración pública del Estado provincial, como las municipalidades, ¿no es cierto?, tienen como un instrumento fundamental de planificación, de ejecución y control, lo que damos en llamar como el presupuesto financiero público, el cual es proyectado por el Poder Ejecutivo y, ¿no es cierto?, dictado, sancionado por el Poder Legislativo. En definitiva, es una norma muy importante, dada en el orden provincial por una ley y en las municipalidades por la ordenanza presupuestaria, que, ¿no es cierto?, regula la gestión de la hacienda pública provincial y municipal. Y por ende, nosotros que realizamos un control externo de legalidad, nos tenemos que verificar su cumplimiento. Ahí en todo presupuesto también sabemos que estamos hablando de recursos calculados y de gastos autorizados. Ahí pueden visualizar algunas consideraciones de diferentes autores sobre lo que es el presupuesto financiero público. Bien, por ejemplo, en el caso del cálculo de recursos, la idea, ¿no es cierto?, es verificar cuál es el monto
calculado, previsto en el presupuesto aprobado y cómo se comporta esa recaudación a lo largo del ejercicio financiero. Por ejemplo, ustedes aquí visualizan algo que está tomado de la cuenta general del ejercicio del año 2018, aprobada por el Tribunal de Cuentas, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos. Se había calculado un poco más de 10.000 millones, ¿no es cierto?, de recaudación para el 2018. Y se recaudó realmente 10.394 millones y pico a lo largo de ese año por ese concepto, ¿no? Y entonces la recaudación fue, ¿no es cierto?, real fue superior en un 3,84% de lo calculado. Vemos que en el caso de impuesto a los sellos, la recaudación fue un poquito inferior a lo calculado, llegó a un 95,25%. Perdón. En el caso de multas del Tribunal de Cuentas, ven ahí que también está en el cálculo de recursos del presupuesto de la provincia. Se había calculado 950.000 pesos y se recaudó 1.650.052,94 centavos. Es decir, un 173,69% de lo calculado. Y en materia de coparticipación federal, se había previsto recibir 26.650 millones y se recibió un poco menos, 25.640 millones, ¿no es cierto?, a lo largo del 2018. Entonces, esto es lo que en cada cuenta en particular las fiscalías deben ir verificando, ¿no es cierto? Lo calculado según el presupuesto en materia de recaudación y lo efectivamente recaudado. Y por supuesto, la documentación que respalda toda esa recaudación. Tenemos que ir verificando que eso ocurra y que obviamente el dinero recaudado vaya a parar a las cuentas correspondientes. Ese sería el papel nuestro en materia de control de la ejecución del cálculo de recursos. Lo mismo en materia de ejecución del presupuesto de gastos. Cada organismo provincial o cada municipalidad cuenta siempre, como decíamos, ¿no es cierto?, con un presupuesto de gastos autorizados. Acá tomamos como ejemplo un organismo público provincial como el Servicio Penitenciario Provincial. Vemos que para el presupuesto 2020, es decir, el que está ahora en ejecución por la Ley 7, número 88 de la provincia, este organismo tiene aprobado gastos autorizados por 1.426.787.000 pesos para estos conceptos, para estas partidas. Por ejemplo, en personal, ¿no es cierto?, de esos 1.426 millones corresponden 1.294.896.000 pesos. Es decir, casi un 91% del presupuesto, ¿no es cierto?, del Servicio Penitenciario Provincial está destinado a el pago de haberes, a gastos en personal. Y así vemos entonces cómo se constituye un presupuesto. Lo cual, como Fiscalía Revisora, tenemos que necesariamente realizar al comienzo de cada ejercicio. Conocer a la perfección, exhaustivamente, cómo es el presupuesto aprobado, ¿no es cierto?, para el organismo que controlamos, para la municipalidad que controlamos, cómo está constituido para arrancar, ¿no es cierto?, a partir de eso, con un adecuado control de los gastos autorizados en el presupuesto. Bien, en el caso de la ejecución del presupuesto de gastos, es un poquito más complejo, ¿no es cierto?, su desarrollo, porque al tratarse de gastos, se prevén diferentes etapas por las que todo gasto que se tramita regularmente
debe pasar: la afectación preventiva, el compromiso definitivo, la obligación de pago y el pago. Entonces, a lo largo, ¿no es cierto?, de el control que realizamos, vamos a ver que estas etapas se cumplen mediante registraciones contables que presentan los cuentadantes, como por ejemplo podemos visualizar abajo, a modo de gráfico de asientos contables. Cada una de estas etapas implican la realización de asientos, ¿no es cierto?, o registraciones en la contabilidad de presupuesto. Y también hay un nomenclador de recursos, gastos y financiamiento, la Ley 7, número 7, que merece toda una clase especial o el desarrollo de un curso de ver cómo se utiliza las distintas formas de codificación que ameritan, ¿no es cierto?, la ejecución del presupuesto de gastos. Entonces, de esta manera tenemos que aparecen también conceptos técnicos como los de residuos pasivos, que son gastos que se imputan al presupuesto, pero que al cierre del ejercicio no se pagan. Por lo tanto, son gastos que al cierre del ejercicio quedaron en la etapa de compromiso definitivo o de obligación de pago. Como ustedes ven acá, aparecen muchos conceptos de la técnica presupuestaria que merece, como les decía, o merecen, como recién les decía, todo, ¿no es cierto?, una capacitación específica para poder abordarlos con profundidad, y que tendríamos que darla, ¿no es cierto?, oportunamente. Vemos aquí una pequeña ilustración de cómo se hace el seguimiento de la ejecución del presupuesto de gastos. Se parte del crédito original, que es el que aprobó el Poder Legislativo, el órgano abolitivo de la Hacienda Pública, las modificaciones que eventualmente puede hacer el Poder Ejecutivo, que tiene facultades con ciertas limitaciones de modificar el presupuesto mediante compensaciones de partidas, puede aumentar o disminuir incluso el crédito autorizado a un organismo. Y después, en función a su ejecución, aparece lo que hablábamos hoy, el comprometido y lo pagado. De ese modo, entonces, las fiscalías vamos viendo el grado de cumplimiento, ¿no es cierto?, de la norma presupuestaria. Obviamente, la idea general es que nunca, ¿no es cierto?, las administraciones superen el crédito autorizado, porque ahí estaríamos en un problema. Si una administración, ya sea provincial o municipal, gasta más de lo que está autorizado, se estaría, ¿no es cierto?, transgrediendo la norma presupuestaria. Bien, para ir cerrando esta clase, ponemos a consideración, como siempre lo hacemos, como un estilo, digamos, unas frases que nos incentivan o pueden hacernos reflexionar acerca de cómo podemos ir mejorando día a día. Muchas gracias.